Hola, ¿qué tal? Bueno, quería agradecerles a todos los que están asistiendo a este video por su tiempo y por su atención. Ahora estoy muy emocionado porque les voy a presentar un par de cursos que voy a hacer el próximo semestre a partir del inicio de 2018, que a mí me emocionan realmente mucho, entonces quisiera compartirles un poco de esta información a ustedes. Ahora voy a comenzar por el primero de ellos, que es un curso al que denomino Escritura Simbólica, Metafórica y Fenomenológica. Mi nombre es Julián Bastidas Treviño, yo soy un licenciado en medios audiovisuales por la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, y también estoy terminando mi maestría en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO, aquí en Guadalajara, Jalisco. Y este curso se va a dar tanto de manera presencial como en línea, por eso los quiero invitar a todos, y los que formen parte de Guadalajara y que tengan tiempo de asistir presencialmente, pues que nos acompañen en el curso. Más abajo en la descripción les voy a poner más información de a dónde me pueden contactar para tener los precios, para tener los horarios, para tener las fechas exactas. Pero de cualquier forma, en estos videos no solamente quiero presentar los cursos, sino quiero empezar a introducir los temas que vamos a tratar para que ustedes ya tengan una idea de cómo nos estamos moviendo, y si no se meten al curso, de todas formas que esta información les pueda servir para empezar a profundizar ustedes mismos y a investigar en estos mismos temas que vamos a abrir. Porque para mí lo más interesante de estos dos temas no es zanjarles un conocimiento, no es terminar un conocimiento, sino es abrir ciertas líneas de reflexión que yo considero que no se han abordado lo suficiente, o que prácticamente no se han abordado aquí en México, en Guadalajara y en mi ciudad natal, Mexicali, Baja California. Y de esta manera siento que el empezar a pensar en estos temas y empezar a trabajarlos puede servir para desarrollarlos, y realmente una información muy fructífera que puede dar para muchas cosas, muy fértil más que muy fructífera, porque uno podría plantar muchas cosas aquí. Bueno, suena muy rimbombante de principio el nombre del curso: escritura simbólica, metafórica y fenomenológica. Parecerían palabras que solo están buscando atraer a esta nueva corriente hipster que está buscando estas palabras nuevas para profundizar en formas artísticas, pero realmente son palabras muy concretas que en este video vamos a tratar de definir a qué nos referimos con cada una de ellas y cómo las vamos a empezar a abordar en el curso. Para empezar, les puedo decir que el curso va a ser un curso de lectura y de escritura. Por una parte van a aprender a interpretar estas tres dimensiones que yo veo en los textos, y por otra parte, a partir de aprender a interpretarlas, también me gustaría desarrollar ciertos ejercicios para que comiencen a ejercitar su escritura conscientemente, dirigiéndola hacia tratar de crear metáforas, hacia tratar de crear símbolos, o hacia tratar de estructurar un ejercicio de una escritura fenomenológica. Quiero comenzar diciendo que estos tres términos son términos muy técnicos a veces cuando se utilizan en filosofía, en psicología o en psicoanálisis, pero que en este curso no vamos a tratar de teorizar en ellos para tratar de volvernos unos expertos en qué significa cada una de estas cosas. No es un curso ni de filosofía, ni de psicología, ni de psicoanálisis. Entonces vamos a tratar de abstraer estos términos o quitarlos de sus disciplinas originales, y vamos a tratar de estructurar ciertas lógicas muy prácticas, muy útiles, pero extremadamente ricas también para el pensamiento, que nos pueden servir para empezar a relacionarnos de una u otra manera con los textos. Bueno, primero que nada, lo que les decía es que a lo que nos referimos son a tres dimensiones distintas. No les voy a poner numerito porque no es una dimensión más chingona que la otra o una dimensión mejor que la otra, sino son dimensiones que conviven todo el tiempo en el mismo texto al mismo tiempo. Y en ese sentido nada más son capas que podemos encontrar en el texto. Les podemos llamar por eso A, B y C si queremos. Y las puse a propósito en desorden porque pudimos haber comenzado llamándole esta A, esta B y esta C, o viceversa, y que puse letras para no ponerle números porque no estamos hablando de ningún tipo de jerarquía. Pero ¿cómo podemos entonces empezar a pensar muy fructíferamente estas tres dimensiones en el texto? Primero tratemos de pensar en la palabra que probablemente nos resulta más sencilla de todas estas, que es la cuestión de la metáfora. Cuando nos referimos muy cotidianamente a una metáfora, estamos hablando de que nos referimos probablemente a una cosa indirectamente, o que estamos encontrando más en una cosa de lo que se nos presenta. Por ejemplo, cuando leemos en un poema Su luna de pergamino, no entendemos un error lógico en Su luna de pergamino, no entendemos, por más que eso no tenga ninguna sintaxis lógica,
por más que eso no nos diga propiamente algo así científicamente estructurado, si le queremos poner esa palabra, nos está diciendo algo más aparte del juego de palabras de lo que están ahí. Eso es lo que solemos entender como una metáfora, ese algo más que se está jugando ahí. De la misma manera, cuando vemos una imagen en una película o una pintura que sentimos que nos quiere decir otras cosas aparte de lo evidente, decimos que eso es una metáfora. Vamos a empezar a partir de ahí, de nuestra concepción muy cotidiana, muy normal de metáfora, para empezar a tratar de distinguir a partir de ahí qué serían cada una de estas tres dimensiones. Podemos entonces trazar una personita, que somos nosotros o cualquier uno de nosotros como escritores o como productores de textos en ese sentido. Estamos hablando de la dimensión humana, de cualquier ser humano que va a estar representada por esta personita de aquí. Cuando estamos hablando de la dimensión metafórica, estamos hablando que hay un humano que se encuentra probablemente con otro humano. Me gusta más representarlo como otro grupo de humanos. Voy a poner 3 aquí. Otro grupo de humanos que se arrojan, vamos a ponerlo en el sentido más convencional de la palabra, en un texto. Esto puede ser un ensayo, puede ser una novela, puede ser un poema, puede ser lo que ustedes quieran. Incluso, ahorita estamos usando un texto en el sentido muy clásico, pero esto de aquí podría ser una cosa, podría ser una pintura, podría ser una película, podría ser cualquier cosa que queramos leer de esta manera. Pero para quedarnos en el término más sencillo y empezar a entender cómo funciona, vamos a utilizar un texto. Decimos que esta persona se acerca directamente a leer este texto y en él empieza a encontrar una serie de signos que le van diciendo muchas cosas. Esos signos que contiene este texto que está aquí, de principio es una palabra neutral que vamos a utilizar para después entender qué significa un signo simbólico, un signo metafórico y un signo fenomenológico. Pero el signo es nada más esto, estas letras, estas palabras con las que nos vamos encontrando con un texto y que nos empiezan a provocar ciertas sensaciones y nos empiezan a provocar ciertas reflexiones. Bueno, cuando nosotros estamos hablando del nivel fenomenológico de un texto, lo que estamos entendiendo es, si esta persona se acercara directamente al texto y tratara de entender lo que está dicho en el texto sin presuponer absolutamente nada de lo que sabe hasta ese punto, sin tratar de colocarle al texto absolutamente nada que no diga el texto, nada que no esté jugado en el mismo universo, en el mismo juego de palabras, en el mismo juego de referencias, en lo mismo que está arrojado en el texto, si no trata de ponerle nada a eso, es cuando estamos hablando de una lectura fenomenológica. Digamos que lo podríamos decir malamente, una lectura muy realista, trata de leer la realidad que está propiamente en el texto. Pero no queremos hablar de realista porque no estamos hablando que trate de encontrar las leyes de la física o las leyes de la química en el texto, no es de ese tipo de realidad del que estamos hablando. Sino lo que solemos decir es que este sujeto de aquí se pone entre paréntesis, de hecho esa es una metáfora que utiliza mucho la fenomenología, perdón, la fenomenología era la B, se pone entre paréntesis el sujeto, y se pone entre paréntesis, ¿qué nos referimos con que se pone entre paréntesis el sujeto? Aquí se trata de poner entre paréntesis lo que le han enseñado en la escuela, las tradiciones, las ideologías que tenga, su cultura, sus opiniones. Y si lograra dejar todo esto fuera de su encuentro con el texto, por eso es el paréntesis lo protege, le genera una burbuja donde está limpio de todo esto. Si él pudiera acercarse así limpia y puramente al texto, lo que estaría haciendo es una lectura fenomenológica. Ahora, esto de aquí nunca se puede hacer por completo, por eso es un ejercicio. Es un tipo de acercamiento que tenemos con los textos que nunca logramos hacer así en este sentido casi místico religioso de literalmente soltarlo todo y nada más estar en el aquí y ahora en el texto. Pero este ejercicio lo que nos va generando es cada vez menos colocar lo que nosotros cargamos
en el texto y cada vez más dejar que el texto nos hable por sí mismo. De esta manera podemos empezar a ejercitar una especie de tipo de lectura radical y neutral, que también puede ser un tipo de escritura radical y neutral. Y esto nos puede ir sirviendo para ir depurando un estilo, para ir depurando una narrativa, para ir depurando una descripción que nos pueda abrir lo más posible a la lectura de un cualquier otro, porque este ejercicio también nos va generando una empatía con respecto al entender nuestros propios límites, al entender lo que nosotros colocamos en un texto, nos podemos también abrir mejor a recibir lo que el otro nos quiere decir sin ponerle la barrera de nuestros prejuicios a eso que estamos haciendo. Ese es el primer nivel que estamos trazando, el fenomenológico. Aquí decidimos comenzar por eso, por una cuestión de explicación, pero como les digo, no son niveles superiores ni nada por el estilo, nada más son niveles distintos. Ahora, ¿cuál sería propiamente el nivel del símbolo? El nivel del símbolo es el nivel donde nosotros lo que entendemos en el texto es lo que esta estructura con respecto a lo que podríamos llamarle símbolos, que son construcciones de pensamiento ya establecidas, ya fijadas, pero que se dan como una especie de nivel cultural. O sea, con los que nos conecta el símbolo no es con el autor propiamente, sino el símbolo nos conecta con la cultura del autor y muy probablemente con la propia cultura donde nosotros estemos inmersos junto con el autor. Si nosotros, por ejemplo, somos occidentales y muy probablemente el autor que estamos leyendo es un autor occidental, partimos de una misma base cultural. En ese sentido, tal vez nuestra forma de abordar la realidad en este nivel sea muy distinta, pero al nivel del símbolo nos conforman los mismos símbolos. Y aquí empezamos a hablar de los grandes símbolos, el símbolo de la madre, el símbolo del mago, por ejemplo, el símbolo del padre, el símbolo de la luna, que como cultura ya están extremadamente interiorizados en donde estamos parados. Son formas, le podemos incluso decir formas narrativas, formas de construcción lógica de sentido, que ya se han establecido hasta tal punto que nuestra cultura se genera, nace, se pare a partir de ellas. Esto es lo que exploró muchísimo Jung, y él empezaba a tratar de encontrar cuáles eran estos símbolos propiamente culturales y cuáles eran unos otros símbolos que él quería llamar los símbolos arquetípicos. Que los símbolos arquetípicos ya ni siquiera son símbolos a nivel cultural. Para él los símbolos arquetípicos, que era donde él quería enfocar todo su trabajo, son esos ultrasímbolos, los símbolos más fundamentales del ser humano en cuanto a ser humano, que para él eran totalmente universales, que todas las culturas, en todos los tiempos, siempre poseían esos símbolos. Por ejemplo, uno de los símbolos básicos de Jung, a este nivel ya humano, a este nivel más grande, a este nivel arquetípico, es el símbolo del héroe, por ejemplo. Ustedes se preguntarán, esto suena muy abstracto, que va a definir como una cultura un símbolo una palabra tan vacía aparentemente como héroe. Y da risa porque cualquiera que haya estudiado mínimamente, por ejemplo, cine, sabe que el 95% de las películas que se producen en el mundo, toda esta idea del cine como contar historias, como el buen contar historias, lo que sigue es una construcción lógica a la que le llamamos el viaje del héroe. Y de hecho deviene de unos estudios arquetípicos antropológicos que hicieron a partir de estas aperturas que dio Jung, que se fueron sistematizando hasta volverse manuales para escribir guiones de cine. Y ahora casi todos los estudiantes en el mundo, cuando estudiamos audiovisuales o cuando estudiamos cine, estudiamos la estructura del viaje del héroe como la buena manera de contar historias. Y eso es porque, según Jung, este símbolo está tan interiorizado en nuestra cultura, es tan básico para toda nuestra forma de concebir y crear mundo, que si nosotros logramos entender cómo se estructura el símbolo del héroe, el arquetipo del héroe, podemos ser unos maestros en el hecho de escribir historias, en el acto de escribir historias que conmocionen, que emocionen, que provoquen muchísimo a las personas que las experimentan. Entonces ya con esto definimos dos de los tres niveles a los que vamos a tratar en este curso. Tanto aprender a leerlos en los textos con los que estamos conviviendo, como aprender nosotros cada vez más a producirlos, porque si los podemos entender, también podemos empezar a realizar ejercicios para que estos
vayan apareciendo y se vayan conformando nuestra propia obra. Ahora, si ya tenemos este nivel de la pura persona, y digo pura con todo el juego de palabras, porque es la persona en este sentido puro, sin todos sus prejuicios, que es el nivel fenomenológico, ya tenemos a la pura cultura, si lo queremos llamar así, en este nivel abstracto, en este nivel total, hasta que lo pudiéramos llamar humano en el símbolo, pues la metáfora ya nos queda muy fácil de entender. La metáfora sería aquel puente, le voy a poner la A aquí, sería aquel puente que se da entre lo fenomenológico y lo simbólico. La metáfora son aquellos interpretaciones que nosotros vamos encontrando de aquello que está más allá jugado en el texto, pero que normalmente van a decir muchísimo más de nosotros que propiamente del autor o que propiamente de la cultura donde está jugado el texto. La metáfora es esta conexión inmediata, este signo, esta manera simbólica, o no simbólica, perdón, esta manera metafórica de leer los signos, que se queda exactamente en un punto medio, o trata de estar en un punto medio, idealmente estar en un punto medio, entre lo que me conforma a mí y lo que conforma a mi cultura. Es este proceso de ir apropiándome de los símbolos que están arrojados en el texto y que yo de primera cuenta leo como algo que no es mío, como algo que está en el texto. Y que es un ejercicio difícil encontrar hasta qué punto hay algo simbólico ahí o hasta qué punto hay algo propiamente mío en ese texto que se está jugando. La metáfora, por ejemplo, es cuando vemos en una historia que un autor, no sé, de lo que quiera hablar, en su novela de lo que quiera hablar es de la tristeza profunda que dan los relacionamientos humanos. Por ejemplo, leyendo un poema muy clásico de Neruda, el poema de Farewell, es muy común, si quieren pueden buscarlo en Google, hay muchas copias de él, es muy común que se lea de maneras muy contrarias ese poema. Algunas personas leen en ese poema un desinterés radical de Pablo Neruda por su responsabilidad como hombre, como ser humano. Porque lo que está leyendo ahí es que al final del poema, él parece que sugiere, según ellos, que deja embarazada a una mujer y que lo que está haciendo con ese poema es despedirse de la mujer porque no se quiere hacer responsable del niño. Y leen estas metáforas jugadas ahí en el poema. Otros, por otra parte, dicen exactamente lo contrario, dicen que Pablo Neruda no está responsabilizándose de nada, porque son diferentes las metáforas que están en el texto, y de lo que está hablando realmente Pablo Neruda no es de abandonar a ningún niño, sino de lo que está hablando Pablo Neruda es de esta responsabilidad, de esta conciencia, de este golpe emocional que me da tan grande el alejarme de una persona a la que amé alguna vez. Por más que ya no la ame, por más que ya tenga tantos problemas, por más que ya tenga tantas dificultades para seguir con ella que me sea imposible ya decir que la amo, de todas formas hay un sentimiento muy duro que nos pega ahí. Todo esto son metáforas porque ni siquiera estamos hablando de estos grandes símbolos de una cultura, ni tampoco estamos hablando propiamente de la persona, estamos hablando de este nivel de la persona donde se trata de conectar con el autor y al mismo tiempo con la cultura. Y es un nivel muy problemático, precisamente por esto que abrimos con el poema de Farewell, que es el hecho de que si los creemos como símbolos, si no nos damos cuenta de su dimensión metafórica, que ahí lleva algo muy importante de nosotros mismos, tratamos de achacarle al autor o de achacarle a una cultura cosas que muy evidentemente estamos cargando nosotros mismos. Nos estamos proyectando en el texto, por así decirlo, de una manera muy simplona. Y eso no está mal que nos proyectemos en el texto. Precisamente por eso también es una dimensión muy importante que vamos a abrir en el curso. Lo que a mí se me haría muchísimo más interesante y lo que creo que les podría servir mucho es aprender a detectar cuál es esta dimensión, porque si me doy cuenta que lo que estoy haciendo es proyectándome en un texto en lugar de estar leyendo cosas ahí de la cultura, eso pues para lo que me puede servir es para un autoconocimiento personal muchísimo más grande y para un dominio muchísimo más grande de una crítica que puedo hacer hacia textos o maneras en que yo puedo arrojar ciertos símbolos personales, ciertas metáforas, ya en esta nueva palabra que estamos usando, ciertas metáforas personales que puedo también colocar en la obra que estoy haciendo y que para mí es bien importante colocarlas ahí. Tal vez lo que yo quiero hablar en un texto es de mi mamá propiamente, no de la mamá simbólica. O tal vez de lo que yo quiero hablar de un texto es
de la luna, pero no la luna en el sentido simbólico que siempre ha tenido, sino una metáfora muy personal. Y si no distingo muy bien las tres dimensiones que puede tener un texto, es muy difícil que yo pueda hacer un texto tan fino como para que distinga bien una metáfora de la luna del símbolo que normalmente tiene la luna. Y pues con esto vamos a terminar esta primera entrada, donde les quería explicar un poco de la introducción de lo que vamos a tratar en este curso, con esta primera distinción entre las palabrotas, que espero después de este video ya no sean palabrotas, que le pusimos al curso, que son lo simbólico, lo metafórico y lo fenomenológico. Muchas gracias.